Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, pues muy bien, estamos nuevamente en Deuteronomio. Ya hemos ido transitando, hemos ido avanzando hasta el capítulo 19, ¿ok? La vez pasada, la última vez que estuvimos acá, vimos varias cosas, entre ellas el llamado a la vida de santidad, los requisitos de los reyes, los mandamientos que Dios puso sobre el liderazgo, los profetas verdaderos y falsos. Y ya hemos estado viendo que Deuteronomio es una repetición de la ley para la segunda generación, es una renovación del pacto, ¿ok? Con la generación que sí va a entrar a la tierra prometida, están a punto de entrar, están ahí ya frente a Jericó prácticamente y están a punto de cruzar. Desde luego van a entrar con Josué, ya no con Moisés, esto ya lo sabemos. En el capítulo 19 nos va a hablar un poco de las ciudades de refugio, ya las hemos tocado antes, vamos aquí en el estudio. Básicamente es un lugar donde la persona que matara a otra persona accidentalmente y sin enemistad previa, es decir, vamos, un homicidio culposo, como se conoce hoy en México, por accidente, la persona responsable de esta muerte podría ir a estas ciudades de refugio y ahí podía vivir a salvo. Ahí estaba protegido de la venganza de la familia de la persona muerta, ¿ok? Mientras esta persona estuviera en la ciudad de refugio, no le podía pasar nada. Entonces, estas ciudades de refugio son al final del día incluso también un tipo de la seguridad que los cristianos tenemos en Cristo, ¿ok? Esto ya lo hemos visto antes. Aquí Dios sigue dando pues leyes que tienen que ver con el prójimo, con lo civil. Vienen también vamos, ordenanzas para la guerra, el tema de purificación, los primogénitos. Buenas noches, Arturo. Buenas noches. Los primogénitos, ¿no? Cómo tratar con un hijo rebelde. Esto es interesante. Y si supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. Entonces tienes a un hijo necio, un hijo rebelde, un hijo terco, un hijo que no obedece a sus padres a pesar de la instrucción y la corrección que sus padres le dan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos, son los que juzgan, mientras están juzgando a las puertas de la ciudad, ellos juzgaban a las entradas de las ciudades. Ambos padres les dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho. O sea, es una persona que no nos hace caso, que pierde su vida nada más en tomar, en comer, es rebelde, no nos obedece, entonces todos los hombres de la ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. El castigo para la rebelión a los padres era la pena de muerte. Dios es extremadamente santo. Y si nosotros vemos esto y creemos que esto es exageración, entonces no entendemos la santidad de Dios y no entendemos nuestro pecado. ¿Ok? Entonces, al final del día, este pasaje de acá, el 19:22, la Reina Valera, momento nada más, ya saben que a veces está medio, medio lento. Dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo matan y lo hacen morir y lo cuelgan de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Este versículo, Pablo lo retoma para aplicarlo a Jesús. Maldito por Dios, tiene la maldición por Dios el que es colgado en un madero. Y esto lo dijeron, bueno, lo profetizó Dios antes de que la crucifixión siquiera existiera, ¿no? Entonces, este versículo es bien, bien interesante porque Pablo se lo aplica a Jesús.
que fue hecho por nosotros maldición sobre la cruz, y ya estaba profetizado desde Deuteronomio. Entonces, es por eso que es bueno conocer el Pentateuco, porque hay mucha cristología acá. Ok, acá continúa, básicamente como con leyes, bueno, pues misceláneas o varias, ¿no? O sea, de la responsabilidad que tenemos de cuidar, bueno, pues a los animales del vecino, etcétera, etcétera. Una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Esto desde luego es cultural. En tu cultura no te debes vestir con ropa que es para mujeres si eres hombre o al revés. No importa, Dios lo odia, Dios lo aborrece, es algo detestable. Y el mismo Dios de Deuteronomio sigue siendo el mismo Dios de hoy. Es decir, Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces, si su naturaleza no cambia y la ley es un reflejo de su carácter y su carácter es inmutable, si Dios dijo, vamos en Deuteronomio, que algo así era detestable a sus ojos, el siglo XXI, cuando un hombre se viste como mujer, sigue siendo detestable a sus ojos. ¿Ok? Otra vez, esto es cultural, porque de aquí es de donde los bautistas fundamentales independientes generalmente sacan sus doctrinas y dicen que una mujer no debe usar pantalón, porque el pantalón es para los hombres. Bueno, es que culturalmente en México las mujeres también usan pantalón, ¿no? Para mujer. Entonces, básicamente, es un tema cultural. El punto es, cuando algo es exclusivamente femenino o masculino, no lo debes usar si tú no perteneces al género de que se trate, ¿no? Entonces, tú aquí sigues, bueno, pues leyendo, ¿no? Vienen otra vez, ordenanzas sobre la pureza sexual. Esto básicamente ya lo hemos visto antes, sobre todo, vamos en Levítico, ¿no? Vienen ordenanzas sobre la adoración. Y básicamente me voy a centrar en el capítulo 27. Entonces, ya se dan cuenta, como no vamos capítulo a capítulo, ¿no? Sino vamos como sección pivotal a sección pivotal, pues llegamos ya a Deuteronomio 27, estamos muy cerca del final. Y vamos a encontrar algo muy, muy interesante en el capítulo 27 y en el capítulo 28, ¿ok? El capítulo 27 y el capítulo 28 nos van a hablar del corazón del pacto. Es decir, vamos a hablar de las bendiciones por obedecer y de las maldiciones pactuales por desobedecer. ¿Ok? Entonces están en el monte Ebal. El pueblo está a punto de escuchar una serie de bendiciones que van a venir a sus vidas si ellos obedecen las estipulaciones pactuales, y una serie de maldiciones que también van a venir a su vida si ellos, o sea, si son rebeldes a las estipulaciones pactuales y las desobedecen. Ahora, cuando tú ves más o menos cuántas bendiciones hay y maldiciones hay, más o menos son como 14 versículos de bendición y alrededor de 54 versículos de maldición. 14 de bendición, 54 de maldición. Esto desde luego no es accidental. Dios nos está diciendo algo, Dios nos está advirtiendo algo muy importante. ¿Ok? Entonces, está Moisés con el pueblo, le da la siguiente orden: cuando cruzas el río Jordán, las siguientes tribus, ¿no? Van a proclamar una bendición sobre el pueblo o sea, vamos a decir, las demás tribus van a proclamar una maldición sobre el pueblo. O sea, como que es un coro, ¿no? Una parte del pueblo va a recitar las bendiciones en Gerizim, que es un monte, y la otra parte del pueblo se va a poner en un monte que está, digamos, enfrente, en Ebal, y van a recitar las maldiciones. Entonces los levitas dirán con voz potente a todo el pueblo de Israel: noten, esto es cuando hayas cruzado el Jordán, ¿ok? Maldito, y vienen una serie de maldiciones: maldito todo el que talle o funda un ídolo y lo erija en secreto. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que deshonra a su padre y a su madre, y todo el pueblo responderá amén.
Y tú sigues leyendo, el que robe un terreno es maldito, amén. El que desvía a un ciego de su camino, amén. El que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre es maldito, y todo el pueblo va a responder que sí. O sea, bueno, vamos, el que tenga sexo con un animal, el pueblo va a responder que sí, que es maldito. Y tú te sigues leyendo y, o sea, pues básicamente es el que viole las estipulaciones pactuales que ya les di, será maldito. Ahora, ¿será maldito por quién? Va a ser maldito por Dios. Y ser maldito por Dios es lo peor que alguien puede experimentar en la vida y en la eternidad. ¿Ok? Entonces, Dios está aquí, digamos, escenificando como un concurso coral, donde parte al pueblo la mitad, una mitad está en un monte y la otra está en otro monte, y se están como respondiendo unos a los otros, ¿ok? Y maldito el que haga esto, y maldito el que haga esto, y maldito el que haga esto, y etcétera, etcétera. Y entonces, dice Moisés, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor te va a poner por encima de las naciones del mundo. No, y vienen las 10 bendiciones, las cuales también ya hemos visto antes, ¿ok? Son bendiciones abundantes. O sea, si tú obedeces, Israel, pueblo del pacto, hay prosperidad, hay victoria, hay fecundidad, o sea, tus crías, o sea, tus animales van a tener crías, tus mujeres van a tener hijos. Te voy a poner como autoridad internacional, ¿no? Entre los pueblos. Tus canastas van a ser benditas, lo que hagas será bendito. Ahora, ¿bendito por quién? Por Dios. Y es lo mejor que te podría pasar, ¿no? El Señor vencerá a tus enemigos cuando te vengan a atacar. Dios te va a dar bendición en todo lo que hagas, va a llenar tus depósitos con granos. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que lo haría. Entonces, básicamente, por favor, no tenés muy claro, estas bendiciones están ligadas ¿a qué? A la obediencia colectiva nacional pactual. Si el pueblo, no una persona, si el pueblo obedece las estipulaciones del pacto mosaico, van a venir esta serie de bendiciones pactuales y tienen que ver con lo que ya vimos, ¿ok? Son los 14 versículos que les decía, hasta acá, ¿no? Pero luego, si desobedeces, y vienen 54 versículos que están cargados de enfermedad, de sequía, de derrota, de deportación. O sea, como les digo, no es accidental que Dios deje 54 versículos de maldiciones y solo 14 de bendiciones. Dios nos está advirtiendo algo. Básicamente es, Él juzga el pecado de su pueblo. ¿Ok? Ahora, al final del día, este pacto, recuerden, es un pacto colectivo. Es un pacto con el pueblo. No es un pacto con una persona. Aún dentro de este pueblo incrédulo, hay personas que tienen salvación genuina porque han puesto su fe de manera individual en el mediador, que en este caso es Cristo, ¿ok? Pero el cumplimiento pactual es colectivo. Entonces, si tú tal vez eras una persona pues piadosa y todo esto, y el pueblo se entregaba al pecado y se entregaba a la inmoralidad y a los ídolos y tal, ¿qué pasaba? Tú también estabas presente en los momentos de juicio. Y lo puedes ver cuando, por ejemplo, con Jeremías cuando cae Jerusalén, ¿no? No, no es como que Dios llegó y se lo llevó al cielo y lo sacó de ahí. Él está presenciando lo que está pasando, ¿no? Pero como la nación de manera colectiva desobedeció las estipulaciones pactuales, Dios ejecuta su juicio. Y ya lo hemos visto también, las promesas de bendición de Dios son igualmente cumplibles que las promesas de maldición de Dios. Es decir, la fidelidad de Dios es un arma de doble filo, porque así como sus promesas de bendición se cumplirán, sí, amén, sus promesas de juicio también se cumplirán, sí, amén, si nosotros cerramos los oídos.
Entonces, por ejemplo, Dios ha prometido que va a haber un día que Él ya determinó y ya decretó en el cual Él va a juzgar al mundo con justicia por medio de Jesucristo. Y ese día todos los seres humanos van a comparecer delante de Él y no van a tener ningún abogado ni ninguna defensa. Y sus obras van a ser pesadas. Dios advierte y advierte y advierte en las escrituras y muchas veces el ser humano vive como si Dios no hubiera dicho nada. Pero así como de cierto es que las promesas de bendición de Dios se cumplirán, también es cierto que las promesas de maldición y de juicio se cumplirán. Entonces, el pecado es un asunto mucho más serio de lo que pensamos. Dios no toma la desobediencia a la ligera. Y si ustedes siguen acá leyendo, que no lo vamos a leer todo porque ya lo hemos visto antes y las leímos todas, básicamente como que cada vez está creciendo más el castigo, cada vez es más terrorífico, cada vez es más grave, ¿no? Y termina al final del día ¿con qué? Con la deportación. Y entre la deportación viene también, antes él te vas a comer a tus hijos. Esto es tremendamente importante, porque todos esos juicios se cumplieron. Digo, y yo te pido que los leas en tu casa, que leas absolutamente todo lo que viene acá y no es un panorama bonito. Y siempre es si te niegas a obedecer las palabras que están escritas en este libro y no temes el nombre glorioso, imponente del Señor tu Dios, y viene entonces el juicio. ¿Por qué? Porque pecar, desobedecer, es, como lo hemos visto ya también, es despreciar a Dios y es no temer su nombre. Por eso la sabiduría comienza con el temor de Dios. Una persona sabia se aparta del pecado. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Por eso la Biblia te puede decir, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No, no es un versículo nada más que está ahí porque sí, y no es un cliché. Simple y sencillamente es, ¿quieres apartarte del pecado? Aprende a temer a Dios. ¿A temerlo en qué sentido? A temerlo, claro, con reverencia, como Padre y todo esto, en su trascendencia, en su santidad, pero también a temerle con miedo, a temer a su juicio, porque el juicio de Dios es la demostración más clara de su amor. Yo sé que hay veces que no pensamos en estos términos, pero el juicio de Dios es la demostración más clara de su bondad y de su amor. Porque Dios es el máximo bien que existe y Dios ama lo bueno. Entonces, como Él es el máximo bien, Dios se ama a sí mismo más que a nada. Y si Dios se ama a sí mismo con un amor profundo y con un amor infinito, Dios odia todo aquello que se opone a sí mismo, con un odio profundo y con un odio infinito. Entonces Dios demuestra su amor y su bondad cuando Él castiga esa conducta y a la persona que se le opone, porque Él es el sumo bien y el máximo bien. Entonces el pecado no es algo, pues, con lo que hay que jugar, ¿no? Y así como las ciudades de refugio servían para proteger a la persona que mató de manera imprudencial de la venganza de la familia del difunto, de la misma manera Jesucristo es nuestro único refugio contra las maldiciones de la ley. Porque Cristo tomó sobre sí mismo todas estas maldiciones del pacto mosaico. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, por eso es importante que lo conectáramos con el versículo que leímos ahorita, cuando Cristo estaba colgado en un madero y dice, maldito es por Dios todo aquel que está colgado, Cristo estaba tomando sobre sí mismo todas las maldiciones del pacto mosaico, todas las maldiciones que lees aquí. Todas estas maldiciones en ese momento estaban cayendo sobre Jesús. Luego, al final del día, entonces Dios, como no ha cambiado, como su carácter es inmutable, su ley entonces también es inmutable, Dios sigue disciplinando a su pueblo. No para condenarlo, porque varias veces tú vas a leer en los profetas que la disciplina que Dios mandaba sobre su pueblo era diferente que la disciplina que él mandaba sobre el impío.
Él mandaba disciplina sobre su pueblo no para condenación, sino para restaurarlo, para limpiarlo de su pecado, para santificarlo. La disciplina de Dios, incluso esta disciplina pactual, tenía la intención de curarlo de su pecado. Y otra vez, como lo hemos mencionado ya, podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando tú llegas y empiezas a leer todos los relatos de los evangelios y hechos y demás, aparentemente los judíos ya se curaron de un pecado gravísimo que tuvieron a lo largo de toda su historia desde que eran una familia de 70 personas. ¿Qué pecado fue ese? ¿Quién sabe qué pecado fue ese? ¿Puedes Sí, repetir la claro. pregunta, por favor? Lo que estoy diciendo Es que después de que Dios mandó a los judíos al cautiverio y ellos ya regresan a su tierra, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ellos ya no están cometiendo un pecado muy característico y muy particular que cometieron durante toda su historia nacional. Incluso, La idolatría. Ay, perdón. incluso cuando eran una familia de 70 personas, y es correcto, ese pecado es la idolatría. Dios usó esta disciplina pactual que pasó por comerse a sus hijos, por la hambruna que les mandaba Dios, que pasó por el destierro para al final santificarlos y limpiarlos de su pecado. Entonces, aún esta disciplina pactual tenía la intención de purificar al pueblo del pacto, no de destruirlo. ¿Ok? Pero al final del día, cuando Dios envía disciplina a su pueblo el día de hoy, duele, sí, duele, pero tiene un propósito santo y un propósito bueno. Ahora, Dios en su palabra te dice una y otra vez, si estás pecando, arrepiéntete. Y si te arrepientes, voy a detener mi disciplina. Voy a restringir mi disciplina porque te estás arrepintiendo. Pero si después de las advertencias una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, tú y yo seguimos pecando, Dios va a traer sobre tu vida no las maldiciones pactuales del pacto mosaico, pero sí va a traer sobre tu vida su disciplina paternal, amorosa, que muestra su amor y su bondad, incluso en tu dolor para santificarte, para restaurarte. Y el pueblo tenía varias promesas de bendición si ellos obedecían pactualmente las estipulaciones. Desde luego, como lo hemos ya platicado también, tú y yo, no es como que Dios nos está bendiciendo, sabes que te voy a prometer dinero, te voy a prometer riquezas si tú eres fiel a mi pacto, porque no estamos en esta administración, aunque es parte del mismo pacto que empezó en Génesis 3:15. Al final del día, aquí sí hay un rompimiento, no un rompimiento, sino una discontinuidad en la manera en la que Dios está tratando con este pueblo en particular. Porque este es un pacto absolutamente condicional, que ninguno del pueblo pudo cumplir. Pero para nosotros, Dios sí ha prometido que bendecirá nuestra obediencia como hijos. Entonces, el principio subsiste, Dios castiga el pecado y juzga el pecado en su pueblo, y Dios bendice la obediencia de su pueblo. Y al final, la máxima bendición que Dios promete a su pueblo no es ni siquiera el bienestar económico, sino que Él va a ser tu Dios y tú vas a ser tu pueblo y Él morará en medio de ti. Entonces, si bien es cierto que no podemos aplicar estos versículos directamente hoy, con una aplicación así directa, sin hermenéutica, la realidad es que Dios sigue siendo el mismo Dios que odia y juzga el pecado. Así que nada más lee, por favor, en tu casa todas estas maldiciones para que tú entiendas un poquito más lo que Dios piensa de tu pecado y de mi pecado. ¿Ok? Entonces, estos son el capítulo 27 y el capítulo 28, que son estructurales en Deuteronomio, porque son como al final
la finalidad del pacto. Luego, sí hay una persona que pudo cumplir perfectamente el pacto mosaico. Sí hay una persona que pudo cumplir cabalmente y al pie de la letra todas y cada una de las estipulaciones del pacto mosaico, y ese es Jesús. Y entonces él gana esa justicia perfecta y luego nos la regala y nos la imputa cuando creemos en él. ¿Sí? Por eso es que se puede decir que la salvación no es por obras desde mi perspectiva. O sea, yo no puedo cumplir la ley perfectamente para estar en buenos términos con Dios, pero sí es por obras desde la perspectiva de Cristo, porque es por las obras de Cristo y la justicia práctica y viva de Cristo, que luego me es imputada a mí por fe, ¿no? Pero al final del día, el principio está ahí. ¿Quieres la bendición del Señor? Busca intencionalmente, con gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, obedecerle. Estás pecando de manera deliberada, estás haciendo algo que tú sabes que Dios odia y Dios te está dando tiempo para que te arrepientas y no lo haces y parece que no pasa nada, teme, porque Dios traerá a su tiempo, si no te arrepientes, si eres su hijo, su disciplina paternal, amorosa para restaurarte. Y si resulta que no eres realmente cristiano, lo que Dios va a traer sobre ti escatológicamente es su ira y su furia para que caiga sobre ti eternamente en el infierno. ¿Ok? El 29 dice, estas son las condiciones del pacto que el Señor le encomendó a Moisés que hiciera con los israelitas cuando estaban en Moab. Ya recuerdan, están a punto de entrar. Ok, vamos, además del pacto que hizo con ellos en Sinaí. No es un pacto diferente, ustedes lo pueden contrastar. Pueden ver lo que dijo Dios en Éxodo y Levítico con lo que dice aquí en Deuteronomio. Es el mismo pacto, simplemente se está renovando el pacto con la segunda generación, que en el momento de Sinaí eran pequeños o niños. ¿Ok? Entonces dice que Moisés convocó al pueblo de Israel y le dijo, tú has visto con tus propios ojos todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto, tanto al faraón como a sus sirvientes y al resto del país. Presenciaste las demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas y los milagros sorprendentes. Pero hasta el día de hoy, el Señor no te ha dado mente para comprender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué está diciendo Moisés? Tú has presenciado una serie de obras portentosas y milagros que realmente son maravillosos. Sin embargo, todavía no crees. ¿Por qué? ¿Por qué es que los judíos, después de haber presenciado, digo, tú nada más piensa ver las 10 plagas, ¿no? Y como siempre Dios estaba protegiendo a donde estaban los judíos, pero el resto del país azotado por las plagas. Pero donde estaban los judíos, nada pasaba. O sea, fue maravilloso. O sea, en realidad fue algo sorprendente. Viste muchos milagros, viste demostraciones de fuerzas, señales, milagros, viste que el mar se abrió. Pero ¿qué crees? Como lo hemos dicho ya también antes, los milagros no cambian el corazón de la gente y los milagros no dan fe. Por eso es que las denominaciones generalmente son los carismáticos, que están ahí enfocados en lo sobrenatural y en los milagros y pierden de vista ese tema. Los milagros no producen fe en la gente. Dios te lo dice en la palabra claramente una y otra vez. ¿Pero por qué? ¿Por qué no producen fe en la gente? Porque Dios hasta hoy, el Señor, ¿quién? El Señor. ¿Quién es el Señor? Dios no te ha dado. Hay algo que Dios te tiene que dar para que tú creas. No es porque tú eres súper inteligente y tú sí quisiste creer y tu vecino no. El Señor tiene que darte mente para comprender, ojos para ver y oídos para oír. Desde acá se está dejando claro que la salvación, bueno, y se dejó claro desde antes también, pero se está dejando claro que la salvación no depende de ti, no tiene que ver contigo, depende de Él. Y Él soberanamente le da esa mente para comprender y esos ojos para ver y esos oídos para escuchar a quien Él quiere, pero Él te hace un creyente. Él es el autor y consumador de tu fe.
Entonces dice, tú no importa los milagros que hayas visto. Dios aún no te ha dado esa fe. Durante 40 años te guié por el desierto, sin embargo, ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. ¿Te puedes imaginar vivir 4 décadas caminando en un desierto sin que tu ropa se desgaste, ni tus zapatos, ni necesites comprar más? No comiste pan, ni bebiste vino, ni más alcohol, pero el Señor te dio alimento para que supieras que Él es el Señor tu Dios. O sea, de verdad, Dios te ha sustentado de manera milagrosa en el desierto. Incluso una de las tesis de los ateos contra la Biblia es, oye, me estás diciendo que Dios mantuvo 4 décadas en un desierto inhóspito a millones de personas con vida, y la respuesta es sí. Ese es el milagro, ese es el punto. Pero con todo y esto que tú has visto, Dios no te ha dado la fe para creer, básicamente, ¿no? Y le sigue contando. Y fíjate cómo ya, pues ya empezamos a repartirnos la tierra de estos reyes que se van a pelear con nosotros. Básicamente lo que está implícito acá es Dios nos dio esta victoria. Ya empezó la repartición de tierras para tales tribus aún antes de cruzar el Jordán. Por lo tanto, en consecuencia, en virtud de a lo que te acabo de decir, obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. ¿Ok? Hoy todos los jefes de tribus, ancianos, los hombres de Israel, junto con sus esposas, niños pequeños, los extranjeros que viven en medio de ti, que cortan tu leña y llevan tu agua, hoy todos están aquí. Noten el carácter colectivo. Hoy estás aquí para hacer un pacto con el Señor tu Dios. El Señor es quien hace ese pacto que incluye las maldiciones. Que no se te olvide. Hoy, al hacer el pacto, Él te confirmará como su pueblo y te reafirmará que Él es tu Dios, tal como te lo prometió a ti, y se lo juró a tus patriarcas, y viene el nombre de los 3 patriarcas, vamos a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Y tú sigues acá, bueno, pues leyendo, y Moisés aquí ya está renovando el pacto. ¿Ok? Y déjenme llegar a la parte que quiero enfatizar, porque básicamente aquí dice que es con ellos y con las generaciones futuras. Denme un momento, déjenme buscarlo acá. Entonces, así, ok. Entonces las generaciones futuras, tanto tus descendientes como los extranjeros que vengan de tierras como muy lejanas, verán la devastación de tu tierra y las enfermedades con las que el Señor te está afligiendo. Esto es producto de que han violado su pacto. Si lo leen, vamos aquí. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse mucho y pensar, estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco. O sea, básicamente yo hago mi voluntad y no va a pasar nada. Eso los llevaría a la ruina total, y el Señor jamás perdonará a los que piensen así. Por el contrario, su enojo y su celo arderán contra ellos, descaerán encima todas las maldiciones escritas en este libro, y el Señor borrará sus nombres de la faz de la tierra. ¿Ok? Entonces, cuando los extranjeros vengan y la gente pase y vean que esta es una ciudad destruida, que es como Sodoma y Gomorra, van a preguntarse por qué el Señor afligió así a esta tierra, por qué se enojó tanto, y la respuesta será porque el pueblo de esta tierra abandonó el pacto que el Señor, Dios de sus antepasados, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. En cambio, se apartaron de él para servir y rendir culto a dioses que no conocían, etcétera, etcétera. Por esta razón, el enojo del Señor ardió contra la tierra y las maldiciones vinieron. O sea, básicamente, lo que Moisés hace aquí, quiero que recuerden, él ya está viejo. Él sabe que no va a entrar a la tierra. Él quiere que el pueblo tome en serio el pacto que está haciendo con Dios. ¿Ok? Y una y otra vez les repite las bendiciones, pero de manera muy, muy significativa, más las maldiciones. Entonces, básicamente,
este antiguo pacto mosaico es un pacto condicional. Si tú obedeces, yo te bendigo. Si tú desobedeces, yo te maldigo. Si tú y yo estuviéramos viviendo en el contexto de este pacto mosaico, ¿cómo nos iría? Pues igual que a ellos, muy mal. Exactamente, igual que los israelitas, porque hay veces que los vemos como para abajo y decimos, esta gente, qué malos creyentes, ¿no? Pero ten en cuenta que es un pacto condicional. Tú tienes que hacer algo para recibir algo de parte de Dios. Hoy nada más te digo, hoy tú y yo no vivimos en un pacto condicional. Hoy tú y yo estamos en un pacto incondicional, donde desde luego esto no quiere decir que no importa cómo vives. Creo que ya vimos demasiado en la Biblia que a Dios sí le importa, y si eres un verdadero cristiano lo vas a demostrar por medio de tu vida. Y cuando estamos pecando, Dios nos disciplina, pero el punto es, no necesitamos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Ellos sí necesitaban hacer algo. Y no es que la salvación fuera por obras, aquí tampoco era por obras. Nunca ha sido por obras la salvación. Desde Génesis 3:15, ¿cómo ha sido? Por fe. Y ya lo hemos visto en Génesis, todo esto. O sea, tanto Adán como Eva, y tú llegas, bueno, con el patriarca Abraham y le creyó a Dios, se le contó por justicia. O sea, siempre ha sido por fe. Pero Dios les está mostrando algo. En nuestra condición caída, los seres humanos no tenemos la posibilidad de guardar la ley. Y si la bendición de Dios dependiera por nuestra obediencia, estaríamos fritos. Pero noten, y por eso yo lo quiero enfatizar acá, noten cuál es la razón por la que Moisés, antes de toda esta sección, cuál es la razón por la que Moisés dice, ¿de dónde proviene tu desobediencia y tu rebelión? Porque el Señor al día de hoy no te ha dado mente para comprender, ni ojo para ver, ni oído para oír. Porque no has sido regenerado. Porque la regeneración es necesaria para la obediencia, por lo menos sincera o de corazón. Y esto lo podemos encontrar profetizado mucho tiempo después en el famoso pasaje de Ezequiel 36. 36, versículo. Aquí está. Vamos, aquí está profetizándose el nuevo pacto con Israel. ¿Ok? Entonces dice, los rociaré con agua pura y quedarán limpios, voy a lavar su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Noten, 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Aquí estoy. Les daré un corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Qué está diciendo acá? Y es lo que Pablo luego retoma en el Nuevo Testamento. ¿Qué está diciendo acá? Este nuevo pacto es mejor. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar las herramientas, la instrumentalidad para que tú puedas obedecer de corazón. ¿Cómo es que voy a poder obedecer de corazón? ¿Qué es lo que va a hacer Dios en mí que va a permitir que yo obedezca de corazón? Aquí está. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les daré un nuevo espíritu, les daré un nuevo corazón, pondré mi espíritu en ustedes. Es decir, si notan que hay una diferencia con Deuteronomio. Sí. Donde dice, al día de hoy, otra vez donde estoy, bueno, que ya lo vimos, al día de hoy no les ha dado corazón para entender. Entonces, la regeneración es necesaria para obedecer. Gracias a Dios que vivimos de este lado de la cruz. ¿Ok? Porque entonces en el nuevo pacto, que es un pacto mejor, más completo, el Espíritu Santo transforma los corazones de los creyentes. Y la ley ya no está, y ese es un argumento de Pablo y lo toma súper bello en Corintios, la ley ya no está escrita aquí como con Moisés en tablas de piedra, sino en el corazón. Entonces, aquí hay un principio que tú puedes, o sea, de la frase esta pequeñita que vimos de al día de hoy, Dios no les ha dado corazón para entender. Aquí hay un principio.
No podemos obedecer a Dios sin que Él primero trabaje y actúe y obre en nosotros, como quitando nuestro corazón de piedra y dándonos un corazón de carne y dándonos su espíritu. Es decir, la verdadera obediencia viene después de la regeneración. La verdadera obediencia procede de un corazón regenerado. La obediencia no puede venir de alguien que está muerto en sus delitos y pecados, la obediencia que Dios demanda. ¿Ok? Entonces, el llamado a que te arrepientas sigue vigente para todo ser humano. O sea, Dios no hace invitaciones, ¿no? Creo que es bueno que a veces los cristianos cambiemos estas palabritas que nos inventamos a veces de yo te invito a, y vamos, el evangelio es una invitación donde Dios cordialmente te pide, Dios da órdenes, Dios da mandatos. Él es soberano, Él es supremo, su supremacía es inimaginable, Él está sentado en su trono y Él ordena. Y esta orden de arrepiéntete es para todo el mundo. Pero por la dureza de nuestro corazón no nos podemos arrepentir si primero no viene un llamamiento eficaz de parte del Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo Moisés entendía. Tal vez él no tenía toda la claridad como teológica que ya tenía Pablo del tema de la regeneración, pero Moisés entendía, porque estaba desde luego inspirado por el Espíritu Santo. Aquí permítame. Entonces, una vez que Moisés termina de darles la renovación del pacto o de decirles esto va a pasar si tú no obedeces y van a esta maldición, esta maldición, esta maldición, está el pasaje que repetimos acá frecuentemente de Deuteronomio 29:29. El Señor, nuestro Dios, tiene secretos que nadie conoce, o las cosas secretas pertenecen a Jehová. Es decir, Dios da por sentado que van a haber cosas que no nos reveló. No quiere, o sea, cuando vemos que Dios se reveló para ser conocido, no quiere decir que Él se reveló completamente y no quiere decir que en la revelación de Dios, Dios está totalmente como conocible y totalmente agotado. Hay mucho misterio de sí mismo que Dios no reveló. Y está bien, Dios lo da por sentado. Ahora, dice Moisés, no se preocupen, no se nos pedirá cuenta de los secretos, de aquellas cosas secretas que solo pertenecen a Jehová, de las cosas que no se nos revelaron en las escrituras. No te preocupes, Dios no es injusto, no nos va a pedir cuentas de cómo vivimos de algo que no sabemos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. Pero ¿qué crees? Que hay cosas que sí reveló y hay cosas que vas conociendo tú todos los días más de su revelación. Y entonces de esas cosas que él sí reveló, tú y yo somos responsables de obedecer todas las condiciones de estas instrucciones. Entonces, cuando llegues a un punto donde la Biblia en un tema calle o haya un misterio ahí de Dios que no entiendas y no tenga respuesta bíblica, y noten que digo bíblica, porque teológica, o sea, digo, a la gente le encanta especular, ¿no? Al ser humano le encanta especular. Y hay debates por demás estériles en la teología porque son simples especulaciones, porque no tienen respuesta bíblica. Por mi parte, o sea, por un tema personal, yo no le entro a esos debates, no me interesan ni esos temas, porque no tienen respuesta bíblica. Y todo lo que digamos va a ser lo que yo creo, lo que pienso o lo que piensas tú. Pero de lo que sí está revelado en las Sagradas Escrituras, de eso sí se nos va a hacer responsables y de eso sí se nos va a pedir cuentas. ¿Ok? Entonces ya llegamos al 30, del 1 al 10, pues básicamente está esta promesa de restauración, ustedes lo pueden ver, básicamente, a ver, vamos a verlo. En el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones que el Señor tu Dios te haya desterrado,
Toma muy en serio todas estas instrucciones. ¿Qué es lo que está diciendo acá? A ver, noten, en el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado. Toma muy en serio todas estas instrucciones. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios y si obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre las naciones por donde te dispersó. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá desde allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces vas a ser más próspero y numeroso que tus antepasados. ¿Qué les está diciendo aquí Moisés? O sea, todavía no han entrado a la tierra. Les está llamando a guardar el pacto. Les acaba de explicar todas las maldiciones que vienen por no guardar el pacto y la última es el destierro. ¿Y qué es lo que está diciendo Moisés? Él está dando por seguro algo, por sentado algo, que no ha pasado todavía, pero él lo está profetizando ya como verdadero. ¿Y qué es? ¿Quién se anima? Está muy claro en el texto. ¿Qué es lo que Moisés está dando por sentado aún antes de que hayan entrado siquiera a tomar posesión de la tierra? ¿Qué? ¿Alguien? Que dice mamá que iban a desobedecer. Exactamente es lo que está diciendo el texto, es que no es difícil. O sea, no han entrado todavía y dice, oye, fíjate, Dios te va a desterrar. Y cuando te destierres, si o sea, si te arrepientes allá, Él te va a regresar. Oye, pero ¿regresar a qué? O sea, si ni he entrado a la tierra. Pero lo que Moisés les está diciendo es, ustedes van a fallar. O sea, ya Moisés aquí les está profetizando su fracaso. O sea, todavía ni han entrado. Todavía no han ni intentado, entre comillas, guardar el pacto en la tierra que Dios les dé y Moisés les dice, vas a fracasar. Y como vas a fracasar, Dios te va a desterrar. Pero aún en esos extremos de juicio, Dios les da esperanza y les dice, pero si tú te arrepientes, ahí mismo te voy a rescatar. O sea, es como si te dijeran, oye, te voy a encargar este trabajo súper, súper pesado. Okay. O sea, bueno, y te explican todas las condiciones, todo, y te dicen, pero, ok, ya te aviso de una vez, vas a fracasar rotundamente en lo que vas a hacer. Es lo que Moisés está haciendo. Él está ya profetizándole su fracaso incluso antes de que entren en la tierra. Desde luego, inspirado por el Espíritu Santo. Pero luego el versículo dice, el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo el corazón y con todo el alma y para que tengas vida. Aquí está esa semilla que vimos en Ezequiel 36 de la regeneración. Dios cambiará tu corazón. Y cuando Dios cambie tu corazón, ¿cuál va a ser el resultado? Aquí está el resultado, para que lo ames. Y si lo amas, lo obedeces. Otra vez, la obediencia verdadera que Dios demanda de su pueblo no puede venir si antes Dios no opera y trabaja en nuestros corazones. Y así volverás a obedecer al Señor tu Dios y cumplirás sus mandatos. ¿Cuándo? Cuando Dios cambie tu corazón. Cuando Dios cambie tu corazón. Cuando Dios haga qué? Cambie tu corazón. Por eso, aquellas personas que niegan y no les gusta la doctrina de la soberanía absoluta de Dios en la salvación del hombre y creen que el hombre tiene como que esa responsabilidad de creer que la tiene desde luego, pero no está Dios ahí como operando, es decir, los arminianos, ¿no? Que es una postura, bueno, pues teológica equivocada. Estas personas cuando oran por sus familiares incrédulos, yo no sé qué están pidiendo.
Yo no sé qué están pidiendo, porque la única manera en que sus familiares incrédulos crean en Cristo es que Dios cambie su corazón y es que Dios haga una obra soberana en el corazón de un impío y no le está preguntando ni le está pidiendo permiso. Pero estos hermanos, yo no sé qué piden. Digo, claro que sé qué piden, pero no piden en consistencia con lo que dicen creer. ¿Por qué? Porque no hay forma ni manera en la cual una persona pueda amar a Dios si no ha venido Dios primero a cambiar su corazón. ¿Ok? El mandato que te entrego hoy no es demasiado complicado o difícil de entender ni está fuera de tu alcance. Luego, este también es un pasaje que se retoma en el Nuevo Testamento. No está guardado en los cielos, tan distante para que tengas que preguntar quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos escucharlo y si podamos obedecer. Tampoco está guardado en el mar, ni tan lejos para que tengas que preguntar quién cruzará el mar y lo va a traer para que lo podamos obedecer. Básicamente, el mensaje Dios te lo está revelando de manera muy clara. No es como que está oculto, no es un enigma, no tienes que irte a una travesía buscando cuál es la voluntad de Dios. Aquí la tienes al alcance de tu mano, está en tus labios, en tu corazón, para que puedas obedecerlo. La palabra de Dios te hace responsable de la claridad con la cual Él demanda de ti algo. ¿Ok? Y luego, otra vez, este pasaje se retoma y se aplica en el Nuevo Testamento. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Y básicamente es una exhortación seria, pero ya para entonces ellos entienden o deberían entender que esta exhortación seria está basada en la esperanza de una obra interna divina, porque dice Dios te va a cambiar el corazón. Entonces, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, sus decretos, sus ordenanzas, andando en sus caminos, ¿no? Y otra vez, si te apartas y te niegas a escuchar y vas a los ídolos, te advierto ya que serás destruido. Hoy te ha dado a escoger entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Y básicamente, todo ser humano está llamado a lo mismo. Todo ser humano está llamado a decidir entre la vida y la muerte. El problema es que el ser humano va al infierno pensando que va para la vida. Pero básicamente Dios fue muy claro y nos dejó su palabra y nos mostró su voluntad para saber que hay un único camino al cielo. Y toda aquella persona que no está en Jesucristo está escogiendo la muerte. No necesitas ser un drogadicto, el Chapo Guzmán, un narcotraficante, un sicario, un secuestrador para saber que te vas a ir al infierno o para ir camino al infierno. Una persona muy, muy religiosa que no está en Cristo está camino al infierno también. Es decir, está camino a la muerte. Y Dios se para en la encrucijada de la vida de cada persona y básicamente te dice, te estoy dando a escoger la vida o la muerte. Bendición, maldición, escoge. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de escoger. Pero ya aprendimos que no podemos escoger la vida si Dios no hace primero una obra de cambio de corazón en nosotros. Entonces, al final del día, nuestra responsabilidad está fincada y fundada sobre la soberanía de Dios en la elección. Porque la pregunta es, ¿Dios hace esta obra de salvación y de regeneración y de cambio de corazón en cada persona que ha pisado este planeta? Y la respuesta es no. Pero aún así todos siguen siendo responsables. Entonces, por ejemplo, ahí tienes un misterio. Ahí tienes un misterio, una paradoja que no es contradicción, es paradoja, tienes un misterio de cómo trabaja, cómo funciona la soberanía de Dios en la salvación y cómo funciona la responsabilidad humana. Dios es soberano y Él elige a quién salvar y entonces le cambia el corazón y decimos amén, y el hombre es responsable de tener fe en Cristo y decimos amén. Pero el hombre no puede tener fe en Cristo si Dios primero no ha mudado su corazón. Porque aquí queda clarísimo, puedes elegir la vida. O sea, no eres un robot. Y tu elección va a tener consecuencias.
¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No, No. no. Y ya básicamente terminamos con Deuteronomio, porque acá ya viene pues esta sección, cuando Josué toma, bueno, pues vamos, el liderazgo desde Moisés. Ya Moisés está viejo, Dios le dice, es Josué tu sucesor. Entonces, frente a todo el pueblo, él lo nombra su sucesor, le dice, sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados que les daría. Tú se las vas a repartir, o sea, tú vas a quedarte en mi lugar, porque también tienen que entender que al morir Moisés quedaría un vacío de poder. Y el pueblo no es como que era un pueblo mucho, muy piadoso y mucho, muy sabio. Era un pueblo rebelde. Entonces Dios tenía que dejar claro quién iba a suceder a Moisés. Y noten, digo, nada más noten que no fueron los hijos de nuestro cuate Moisés los que se convirtieron en los líderes. Digo, nada más para que nos quede claro que el ministerio no es hereditario. Ahí cuando tú vayas a una congregación y ves que el pastor está preparando a su hijo para ser pastor de la misma iglesia y el abuelo fue pastor, o sea, que se van pasando el pastorado de padre, hijo, abuelo y tal, ten cuidado, porque Dios no muchas veces, bueno, Dios no promete heredar el ministerio. Y si pensamos en esos términos acá, las personas más adecuadas para guiar al pueblo, pues eran los hijos del mediador. Pero no, Dios le dijo, va a ser Josué. Y entonces enfrente del pueblo él le nombra y le dice que no teme y no se desaliente. ¿Por qué le dice que no teme y no se desaliente? Porque teme y está desalentado. O sea, porque él ya sabe cómo es ese pueblo y él sabe la gran responsabilidad y tiene miedo y dice, yo no voy a poder. No temas, no te desalientes porque el Señor irá delante de ti. ¿Ok? Él estará contigo, no te fallará y no te abandonará. ¿Ok? Sigue acá Moisés con un discurso para el pueblo. Dios le dice, ya vas a morir, llama a Josué, vete al tabernáculo para entregarle mi cargo a Josué allí. Ahora quiero que noten algo para cuando lleguemos a Josué. Vamos a darnos cuenta que la Biblia empieza a narrar que Dios hace por Josué cosas bastante similares a las que hace por Moisés. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo es, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Entonces, el tipo de milagros y de cosas que hice por Moisés, los voy a hacer por medio de ti. Para que quede como muy claro ante el pueblo que Josué ha sido seleccionado. Por eso, entonces, bueno, fueron al tabernáculo, ahí se da el cambio como de liderazgo y de mano y todo esto. Básicamente Dios le dice a Moisés, vas a morir. ¿No? Cuando ya no estés aquí, una vez que te hayas ido, los israelitas comenzarán a rendir culto a dioses ajenos, dioses de la tierra a las cuales se dirigen, me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos. Entonces mi enojo arderá contra ellos, los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos y serán devorados. Pasarán terribles dificultades y en aquel día dirán, estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. En esos días esconderé mi rostro de ellos debido a la maldad que cometen al rendir culto a los dioses. O sea, otra vez, qué triste. Todavía no has ni siquiera empezado tu misión y el mismo Dios te dice, vas a fracasar de manera rotunda y asquerosa, vas a ser abandonado por mí. ¿Ok? Pero bueno, vamos a este canto, se los van a enseñar, vamos a los israelitas para que lo canten. Luego otra vez el encargo a Josué, sé fuerte y valiente, porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles, yo estaré contigo. Ya es Dios propiamente platicando con Josué. Dice que Moisés terminó todo el conjunto de las instrucciones, vamos, en un libro, que es esto que estamos viendo ahorita, Deuteronomio. Eh, Básicamente guardan, vamos, el libro ahí en el arca del pacto. Él sabe, porque Dios ya se lo dijo, que el pueblo se rebelará después de que él muera, ¿no? Viene el canto que les enseña, lo pueden leer en su casa. La bendición final de Moisés al pueblo. Recuerden, para los judíos no hay profeta mayor en la historia de Israel que Moisés. Él ha sido el máximo profeta que han tenido, ¿ok?
Viene toda la bendición, viene tribu por tribu, ¿no? O sea, los bendice, etcétera, etcétera. Un poco como Jacob, si se acuerdan, cuando está por morir ahí con José, que bendice a todas las tribus. Y aquí ya nos narra la muerte de Moisés. Y los ateos preguntan, ¿y quién escribió esta parte? A ver, si Moisés escribió el Pentateuco, ¿quién escribió su muerte? Porque aquí se narra cuando él muere. ¿Quién lo escribió? Entonces no es posible que Moisés sea el autor del Pentateuco, etcétera, etcétera. Hay respuestas muy sencillas, muy sencillas. La primera es, ¿quién lo escribió? Josué. O sea, esta parte de acá, la muerte de Moisés, la pudo haber escrito fácilmente Josué. ¿O quién lo escribió? El mismo Moisés. Él es profeta. Dios le dice, a ver, ponte ahí que te voy a dictar cómo te vas a morir y déjalo, vamos, escrito y se acabó. ¿Ok? Ahora, aquí noten y ya terminamos. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, así que el pueblo de Israel lo obedeció haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Quedó claro que Moisés era el designado por Dios y por Moisés, y él le transfirió, por decirlo de una manera simbólicamente, su autoridad, y Dios le respalda dándole un espíritu de sabiduría. Pero, lo que les decía, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés. Y fuera de Jesucristo, nunca más hay otra persona que tuviera tal intimidad con Dios como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Él tenía una relación tan íntima con Dios, tan cercana con Dios como nadie. Por eso es que cuando él viola un mandato pequeño de Dios a nuestros ojos y golpea la piedra, en ese momento Dios le dice, se acabó, estás descalificado. ¿Por qué? Porque entre más se te da, más se te exige. Entre más conocimiento de Dios tienes, más responsable eres. Y nos dice, el Señor lo envió, vamos a Egipto, para realizar todas las señales, todos los milagros y maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel, y de verdad que la vida de este Señor es muy interesante. Y aquí nos despedimos de Moisés, que es el autor del Pentateuco, y por la pura gracia de Dios, no me acuerdo cuándo empezamos con estos estudios, pero por fin hemos terminado el Pentateuco. Por fin hemos terminado esta primera sección de la escritura, que es la ley, y vamos a entrar a la parte ya histórica. ¿Ok? Entonces, si Dios lo permite, próximamente estaremos empezando con Josué. ¿Tienen alguna pregunta de todo lo que hemos visto? No. No. Perfecto, entonces si no hay preguntas, voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor.